Bueno, buenas tardes para todos. Eh, el día de hoy vamos a compartirles el algoritmo de infecciones osteoarticulares, tal como viene siendo habitual en el marco de las actividades de PROA. Eh, Como se dieron cuenta, vamos a grabar la presentación para que esté disponible para futuras referencias e igualmente va a quedar cargada en el algoritmo en la página del PROA, que al final les compartiré el QR. Entonces, vamos a empezar. Este va a ser el contenido de la charla. Vamos a hablar de definiciones, etiología, la elección del tratamiento antibiótico, laboratorios y finalizamos puntualmente con la parte del algoritmo terapéutico. Entonces, cuando hablamos de infecciones osteoarticulares, nos referimos a dos condiciones fundamentales que son osteomielitis y artritis séptica. Generalmente, o bueno, hay un cierto porcentaje de pacientes que pueden tener ambas condiciones en simultáneo y esto tiene que ver con algunas particularidades que dependen de la edad del paciente, que por ejemplo en los lactantes, donde es más común que haya la presentación simultánea de ambas entidades. Las infecciones osteoarticulares, en cuanto a su epidemiología, son de las infecciones que con más frecuencia ocasionan que los pacientes pediátricos tengan indicación de uso prolongado de antibióticos y es por eso que se ha convertido en un objetivo fundamental desde el PROA, no solamente para impactar en el pronóstico de los pacientes, sino para hacer un uso apropiado de los antibióticos. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar. En cuanto a su etiología, la mayor parte de todas las infecciones, tanto osteomielitis como artritis séptica, que dicho sea de paso, de aquí en adelante hablaremos de manera conjunta de ambas entidades, solamente en casos particulares haremos las distinciones. En el caso de la etiología, para ambas entidades, el principal agente etiológico es Staphylococcus aureus. Eh, con un porcentaje que sobrepasa a todos los demás en frecuencia, aunque también podemos establecer o determinar que hay otros gérmenes implicados, por ejemplo, el Streptopiógenes, también Klebsiella kinkera, que está tomando cada vez más relevancia, especialmente en aquellos casos en donde de manera convencional o dependiendo de las facilidades del laboratorio diagnóstico en nuestra institución, eran infecciones que se quedaban sin aislamientos microbiológicos. Ahorita, con el auge de las pruebas moleculares, es más probable que se logre identificar a Klebsiella como una causa importante, especialmente en menores de 5 años. Entonces, habrá que pensarlo en condiciones o en pacientes de manera individualizada. También hay otros gérmenes que pueden ser relacionados con estas infecciones osteoarticulares y pongo aquí el caso de Salmonella porque nosotros atendemos una población importante de pacientes con hemoglobinopatías en donde precisamente Salmonella tiene un papel relevante en cuanto a etiología de infecciones osteoarticulares y de hecho siempre hay que recordar que cuando tenemos un paciente con una infección invasora por Salmonella, tenga o no tenga una infección osteoarticular, se deberá estudiar la posibilidad de hemoglobinopatía si no ha sido identificada previamente. Entonces, aquí ya tenemos en primera instancia los datos claves que nos van a orientar a la elección del antibiótico, como veremos posteriormente. En esta tablita pueden ustedes observar ya un poco más concretamente haciendo la distinción de las bacterias que ocasionan las infecciones osteoarticulares de acuerdo a los grupos etarios. Entonces, tal como sucede en otras enfermedades infecciosas, los neonatos y los menores de 3 meses en general tienen un comportamiento un tanto diferente y primero debo señalar que en todos los grupos etarios Staphylococcus aureus es lo más frecuente, sea sensible o resistente y pues la elección del antibiótico va a depender de la epidemiología local, de lo que hablaremos posteriormente. En este grupo de los menores de 3 meses convergen ciertos gérmenes que son un poquito distintos, por ejemplo el estrepto del grupo B, algo filogram negativos que son algo que viene como mucho de canal de parto y mucho de este periodo gris,
no hay que olvidar que el comportamiento es distinto en este grupo. Ya a partir de allí, a partir de los 3 meses, comienza a seguir siendo frecuente el Staphylococcus, pero a cobrar relevancia otros patógenos como el estrepto del grupo A, el Streptopiógenes, Streptoneumonia también es posible como una causa de infecciones osteoarticulares, especialmente en el paciente que hace una infección invasora, un paciente críticamente enfermo que tiene síntomas respiratorios y que en el curso de su infección se encuentra una infección osteoarticular. Neumococo es una causa factible de ese cuadro. Y como mencionaba antes, Quinguela Quingué, que antes de las pruebas moleculares y de todas estos avances, se quedaba mucho en el contexto de las infecciones con cultivo negativo, ya está teniendo un poquito de mayor relevancia y no hay que olvidar que Quinguela está especialmente en este grupo menor de 3 a 5 años y puede asociarse con síntomas respiratorios de manera simultánea, así que la presencia de estos síntomas y en simultáneo con infección articular nos puede orientar hacia esa etiología. En los mayores de 3 años, realmente no hay muchas diferencias, excepto en los adolescentes con vida sexual activa, en los cuales podría haber una infección gonocócica. Hay que considerar esta posibilidad. Pero miren que en términos generales el Staphylococcus aureus es lo que hay que tener en mente cuando hablamos de etiología de infecciones osteoarticulares. Un poquito para hacer énfasis en este tema de la etiología, les muestro este estudio, que fue un estudio multicéntrico que incluyó 19 hospitales en Europa y 2 en África, una corte bastante numerosa, publicada en el 2022. Aquí hicieron una caracterización de las infecciones osteoarticulares, haciendo la diferencia de pacientes pediátricos con osteomielitis, con artritis séptica o con ambas condiciones a la vez. Y miren ustedes que con respecto a la edad de presentación, en artritis séptica son los bebés más pequeños. Miren que la media de edad de estos pacientes fue de 29 meses versus 83 meses para el caso de osteomielitis y 87 meses para el caso de osteomielitis con artritis séptica. Y eso correspondió a una significancia estadística. Es decir, que hay que pensar que hay simultaneidad o mayor riesgo de artritis séptica en los niños menores. Y tal como habíamos hablado en la diapositiva anterior, el estafilo aureus es la etiología más frecuente en todos los escenarios, 75% en el caso de osteomielitis, eh, y cuando hay osteomielitis y artritis séptica, también el porcentaje es mayor. Miren ustedes que en el caso de artritis séptica cambian un poquito los porcentajes. O sea, sigue siendo el estafilo lo más frecuente, pero aumenta el estrepto, el grupo A, un 22%, y también aumenta la probabilidad de Quinguela. Entonces hay que tener eso presente. Entonces, siempre pensar en estafilo aureus con las otras variaciones de acuerdo al grupo etario. Esto también lo mencionaba antes y es las particularidades de nuestra población. Aquí tenemos una alta incidencia de hemoglobinopatías, entonces hay que considerar que esa condición hace que la etiología o que debamos pensar en etiologías distintas, inclusive en aquellos pacientes que no tengan un diagnóstico previo de anemia de células falciformes, pero que se presenten con una infección invasora demostrada por salmonela, es fundamental descartar la enfermedad. Entonces, para resaltar este tema, les muestro estos dos artículos en los cuales se hizo el estudio de una serie de casos bastante importante. El primero de ellos, 50 casos provenientes de un hospital de Texas. Hubo 50 casos, la mitad de ellos con un aislamiento microbiológico y el 60% de ellos precisamente fue salmonela, y esta corte fueron pacientes que tenían hemoglobinopatía. Y en el artículo de la derecha también se observó el mismo fenómeno. En este caso fueron 20 casos y el 35% de ellos salmonela. Entonces, el mensaje es: Staphylo aureus es lo más frecuente, pero en el caso de anemia de células falciformes, pensar en salmonela como una de las causas. Teniendo en cuenta esto que les acabo de mencionar del estafilococo, pues hay que saber cuál es la epidemiología local. Esta diapositiva ya la había mostrado en una capacitación previa en la de infección de pieles y tejidos blandos. La quisiera retomar para señalar
que nuestra relación de estafilococos resistentes versus sensibles a oxacilina es más o menos 50%, muy parecido a lo que ocurre a nivel Colombia, que es de donde provienen estos datos, que es la estafilored. Aquí se muestran en la diapositiva las diferencias con respecto a grupos etarios y también particularmente en las infecciones osteoarticulares con o sin bacteremia. Miren ustedes que en la parte inferior, Staphylo aureus resistente a meticilina, 57%, y sensible a oxacilina, 51%, más o menos lo que les había mencionado, 50 y 50. Entonces, el mensaje siempre, cubrir el estafilo resistente en el tratamiento empírico. En cuanto a otras características de estas infecciones osteoarticulares, tenemos la localización de las infecciones. Generalmente afectan más que todo huesos largos que corresponden entonces a húmero, a fémur, a tibia, peroné, ¿sí? Y cuando hay artritis séptica, también puede haber compromiso de estas articulaciones adyacentes o en el caso de los lactantes aumenta el riesgo de artritis séptica de cadera. Generalmente o bueno, lo menos frecuente es que haya compromiso multifocal. Realmente se calcula que menos del 5% de los pacientes tendrán un compromiso multifocal y se desarrolla en el contexto de un paciente con bacteremia que hace siembras en múltiples lugares. De esa misma forma, las osteomielitis que afectan, por ejemplo, la calota o las costillas o el esternón, son mucho más infrecuentes y pueden relacionarse con estos mismos eventos tromboembólicos en el contexto de un paciente con bacteremia, especialmente por Staphylo aureus. Entonces, todas estas condiciones nos van a incidir en nuestra decisión de la elección del tratamiento empírico y también el definitivo en los pacientes con una sospecha clínica de infección osteoarticular. Entonces, hay que tener en cuenta quién es nuestro paciente para tomar la mejor decisión al respecto. Y hago así como la introducción a esta parte de quién es nuestro paciente, porque no solamente estoy tratando la infección, sí, estoy tratando una condición de base en el caso de que tenga una hemoglobinopatía o que sea un paciente inmunosuprimido. E igualmente no es lo mismo tener un paciente críticamente enfermo en estado de choque que lo pase a la UCI versus un paciente que venga, por ejemplo, con un antecedente de trauma, que tenga un material de osteosíntesis, ¿sí? Donde la cronología de los eventos quizás es distinta. Entonces, todos estos factores son importantes tenerlos en cuenta para elegir el antibiótico empírico. Si un paciente, por ejemplo, puede tener aislamientos previos, si se trata de una osteomielitis crónica, por ejemplo, y el estado general también implica de si debo o no ser más agresivos en mi tratamiento empírico inicial, ¿sí? En cuanto a la presentación clínica en urgencias, tenemos un espectro bastante amplio. La manifestación que predomina es el dolor en casi el 100% de los pacientes. Sin embargo, quiero resaltar acá que la fiebre, que nosotros siempre asociamos fiebre con infección, miren ustedes que en el caso de infecciones osteoarticulares, hasta el 30% de los pacientes pueden no tener fiebre e igualmente tener una infección osteoarticular. Evidentemente hay una relación entre la fiebre y el estado clínico general en que se presenta el paciente en urgencias con respecto a la probabilidad, por ejemplo, de bacteremia, pero el mensaje es que si puede tener una infección localizada osteoarticular y esa sea la razón de que no esté teniendo manifestaciones sistémicas, incluyendo la fiebre. También se describe la limitación funcional, 84%. Podría haber edema, pero miren que el 54% lo reportan, eritema 38%, y la historia de trauma no es lo más frecuente en los pacientes. De hecho, miren ustedes que este dato positivo es del 15 al 20%, y esto es también un dato importante porque generalmente lo interrogamos en el momento del abordaje del paciente en urgencias, pero que la familia niegue que haya una historia de trauma no quiere decir que no haya precisamente una infección osteoarticular, inclusive en un paciente gravemente enfermo. A veces son traumas que pasan inadvertidos o muy sutiles
los que llamamos microtraumas, pero que finalmente son el punto de partida de una bacteriemia y o infección por contigüidad, aunque no haya una herida abierta evidente. Entonces, estos son los puntos que hay que tener en cuenta en la presentación clínica en urgencias para hacer un abordaje diagnóstico y terapéutico apropiado. Entonces, listo. Ahí, digamos que para la construcción de este algoritmo nos guiamos de estas dos guías que son recientes. La osteomielitis es del 2021 de la ITSA, es la americana, y la de artritis séptica es del 2023. Entonces, ya habiendo analizado cómo es el comportamiento de las infecciones osteoarticulares, de su presentación y de su etiología más frecuente, ambas guías proponen de manera consecuente siempre cubrir Staphylococcus aureus, y en nuestro caso, que tenemos una prevalencia de estafilo resistente a oxacilina mayor del 10%, en nuestro caso es 50%, siempre debemos cubrir el resistente a oxacilina. Hay que pensar en otros gérmenes, especialmente, por ejemplo, en menores de 5 años, que ya les he mencionado antes, Quinguela, Salmonella en el caso de pacientes con hemoglobinopatías, y en los pacientes que ya son pacientes intervenidos, que tienen material de osteosíntesis, fijarnos si ya hay aislamientos previos que ameriten una modificación de ese tratamiento empírico convencional. Otro punto importante que hay que aclarar y que espero que quede muy claro en esta charla y en el algoritmo son las indicaciones de vancomicina. La vancomicina, el objetivo de su uso en las infecciones osteoarticulares es tratar una posible bacteremia, inclusive desde el momento en el que inicio pues, el abordaje del paciente, todavía sin resultados de hemocultivo, sino con una sospecha clínica. Entonces, ¿cuándo aplica la banco? Cuando hay precisamente sospecha de infección osteoarticular con manifestaciones clínicas de choque séptico. Hay que tener en cuenta que la vancomicina no es la mejor opción cuando no se encuentra esas condiciones de sepsis, ¿sí? Porque sus variables farmacocinéticas no son tan convenientes en ese escenario por su volumen de distribución que es alto, o sea, no va a penetrar bien a tejidos. Entonces, caemos en la trampa de la falsa seguridad que nos da la vancomicina en el momento de recetarla, cuando es posible que, sí, claro, es vancomicina, pero no es lo que necesita nuestro paciente. Entonces hay que tener eso en mente y reservar la vancomicina para cuando haya una sospecha clínica, al menos en la parte inicial, o para clínica cuando ya tengamos de pronto algo de laboratorios, aunque no tengamos hemocultivos que nos puedan orientar sobre la probabilidad de bacteremia en ese paciente que estoy tratando. Puede que esta pregunta suene un poquito capciosa, pero no en todos los pacientes se requiere un inicio rápido del antibiótico. Entonces, en el paciente críticamente enfermo, choqueado, que va a la UCI, ahí no hay ninguna duda. De hecho, se relaciona una demora en el inicio del antibiótico con peor pronóstico en cuanto a mortalidad y el resto de desenlaces en los pacientes en los que se demuestra bacteremia. Pero en los pacientes que, por ejemplo, vienen con un antecedente de trauma, con un material de osteosíntesis, que el diagnóstico más probable es osteomielitis crónica. En esos pacientes, por ejemplo, yo podría diferir el inicio de antibiótico 48-72 horas, especialmente en el escenario de nuestro hospital, que afortunadamente contamos con el apoyo del servicio de ortopedia muy a la mano y que se puede definir rápidamente si el paciente necesita control de foco quirúrgico. Hay que individualizar los casos porque la idea es que no se retrase tampoco el inicio del antibiótico más allá de estas condiciones, y si el paciente no tiene indicación quirúrgica inmediata, pues la idea es igual empezar el antibiótico. Esta recomendación está sustentada en el hecho de intentar aumentar la sensibilidad de los cultivos para lograr rescate microbiológico, porque hasta un 30% de los casos podremos tener cultivos negativos a pesar pues, de que el ortopeda haya sacado pus de esa articulación.
porque hay otros factores que pueden incidir en el rescate como tal y que se cultive la bacteria pues ocasionante de la infección de mi paciente. Entonces, esta es la recomendación en términos generales, no olvidar que somos todos un equipo, entonces nos debemos apoyar siempre con el ortopeda, saber cuál es su concepto, qué está pensando, cuál es el plan, porque de eso va a depender el tratamiento médico que podamos establecer para los pacientes. En cuanto al resto, pues de estudios diagnósticos, vamos a empezar con los hemocultivos. En estos casos, cualquier paciente, o sea, todos los pacientes con sospecha de infección osteoarticular se debe hemocultivar. Eso está justificado en la probabilidad de tener hemocultivos positivos en estos escenarios. Hay algunas condiciones que pueden hacer que varíe esta probabilidad. Por ejemplo, que sean infecciones osteoarticulares causadas por Staphylococcus aureus, que son la mayoría, aumenta ese porcentaje de un 30% basal, que es lo que han encontrado en los estudios retrospectivos, y hay un metaanálisis que también cita la guía, que habla de un promedio de 30% y hasta 48%. En el caso de Staphylo aureus, este porcentaje puede llegar hasta un 75%. Es decir, siempre debo hacer hemocultivos en los pacientes con sospecha clínica de infección osteoarticular, porque además puede ser el único cultivo que yo tenga positivo en ese paciente y que me puede ayudar para optimizar su terapia antibiótica y diseñar la terapia a largo plazo. En el caso de que los hemocultivos sean positivos, luego hablaremos en el algoritmo, muy puntualmente para Staphylococcus aureus, cuáles son los estudios diagnósticos adicionales que vienen vinculados con el diagnóstico de la bacteremia por Staphylo aureus. En cuanto a reactantes de fase aguda, tradicionalmente se utiliza PCR y BCG. Hay que considerar la cinética propia de cada uno de los dos biomarcadores. Las guías recomiendan PCR por encima de BCG. La PCR se eleva más rápido y cae también más rápido. Entonces nos puede servir tanto para la predicción del diagnóstico inicial, aunque no existe un punto de corte puntual. Hay algunos estudios que hablan de 70, otros de 90 miligramos por litro de PCR como predictor de una infección osteoarticular e inclusive de bacteremia en curso, pero realmente no hay un punto de corte perfecto que me permita decir este paciente con esta PCR tiene bacteremia, ¿sí? Pero lo que se recomienda es hacerla inicial y luego hacer mediciones seriadas que van a permitir vigilar la respuesta terapéutica en cuanto a la modulación de la inflamación producto de la infección. Con respecto a la BCG, a pesar de que clásicamente está recomendada en las guías y en lo que tradicionalmente hacemos de rutina para estas infecciones, la BCG tiene sus limitaciones, y es que su cinética hace que se eleve, tarde mucho más en elevarse, ¿sí? Y tarde también mucho más en bajar. Entonces, para el seguimiento de esta reacción inflamatoria en el paciente en agudo, es probable que la BCG no sea tan útil, pero es por la misma característica del biomarcador. Entonces, es posible que yo me desespere si tengo un paciente que evoluciona favorablemente con PCR que va en descenso, pero la BCG no baja. Pero es porque debo esperar, por la cinética propia del biomarcador, que esto sea así. Entonces, la BCG está un poquito más relegada al seguimiento a largo, pues a mediano plazo del paciente, inclusive los pacientes ambulatorios que ya están próximos a finalizar, cuando son tratamientos largos y demás. De hecho, ambas guías no recomiendan la BCG como parte de los reactantes de fase aguda que se recomiendan en estos casos. Y en cuanto a procalcitonina, tampoco hay la suficiente evidencia para hacer como la distinción del comportamiento de la proca en este escenario puntual. Obviamente, ahí uno puede hacer extrapolación de lo que sabemos que sucede en otros escenarios, en donde también hay bacteriemia y demás, en donde niveles elevados de procalcitonina se asocia precisamente con ese desenlace de bacteremia, pero no se recomienda como seguimiento de los pacientes con osteomielitis. Con respecto a las imágenes, las guías recomiendan utilizar siempre la radiografía, especialmente en el paciente
que consulte inicialmente urgencias como parte de los diagnósticos diferenciales para estudiar, por ejemplo, fracturas, tumores, ¿sí? Cosas quizás no infecciosas que pueden estar o no ligadas a el evento que yo estoy sospechando, que en este caso es la infección. Lo otro es que, como ustedes todos saben, la radiografía puede que no sea útil en el diagnóstico agudo de una osteomielitis porque los cambios radiológicos tardan en surgir. Se calcula que más o menos debe pasar 3 semanas hasta tener cambios de osteolisis, de secuestro, que son los propios de una osteomielitis. Es decir, que una radiografía negativa, especialmente cuando se encuentra el paciente en su estado más agudo de la enfermedad, pues no nos descarta la, no nos descarta la infección, eh, pero nos puede servir para hacer los diagnósticos diferenciales en este abordaje inicial. Por otro lado, tenemos la resonancia, que la herramienta diagnóstica de elección para osteomielitis. Aquí les puse la sensibilidad y la especificidad de la resonancia. Miren que es bastante buena, un 100% de sensibilidad para el diagnóstico de osteomielitis, 94% de especificidad con valor predictivo positivo bastante alto. Habrá circunstancias que de pronto no son las más frecuentes en nuestro medio, y es cuando se hace una resonancia de manera muy temprana. En ese caso, es posible que no se encuentren todas las alteraciones que finalmente eh, presenta el paciente, pero es por la cronología pues, de su infección. Sin embargo, la resonancia es sin duda el estudio de imagen de elección. Y finalmente, la toma de muestras para estudios microbiológicos que dependiendo digamos, el tipo de infección que tenemos y la indicación quirúrgica sobre la toma de las muestras, nos debemos apoyar precisamente con ortopedia para asegurar la toma de muestras suficientes. En el caso de osteomielitis, incluir no solamente el hueso, sino tejidos blandos para hacer aumentar la sensibilidad diagnóstica y la aproximación terapéutica un poco más precisa. Ya como tal, el algoritmo es el siguiente. Permítanme. Es el siguiente, comienza así. Entonces partimos de una sospecha clínica de infecciones osteoarticulares. Puede ser orientado por datos inflamatorios locales en la región comprometida, dolor, edema, calor, limitación funcional, y puede o no tener signos de respuesta inflamatoria sistémica. En este caso, de acuerdo a estas características, lo podemos enfocar como una artritis séptica, osteomielitis o ambas. Siempre hay que recordar que el 30% puede que no presenten fiebre y hasta el 50% tienen antecedente de trauma. Siempre debe orientarse el interrogatorio en urgencias para eso. Y hay que considerar que aunque no haya un trauma manifestado por la familia, puede haber microtraumas que pasen inadvertidos y que finalmente explican toda la fisiopatología de la infección que presenta nuestro paciente. En todos los pacientes hay que solicitar hemograma PCR-BCG en el momento del ingreso, además de hemocultivo si la sospecha es una infección osteoarticular. En cuanto a imágenes, siempre la radiografía, por lo que les mencionaba, que es útil para los diagnósticos diferenciales. Si yo estoy sospechando artritis séptica, la recomendación es utilizar ecografía y la resonancia es de elección para el estudio de osteomielitis e incluso cuando hay infecciones complejas en donde hay piomiositis, además de artritis séptica, osteomielitis, la resonancia también puede ser útil para establecer la extensión de la infección. En cuanto al tratamiento empírico, entonces tenemos dos escenarios. El escenario más frecuente es el uno, en donde precisamente nos encontramos con un paciente con una sospecha clínica de infección osteoarticular, pero no hay compromiso sistémico que nos pueda sugerir bacteremia. En ese caso, recordar que la clindamicina es nuestra primera elección, teniendo en cuenta que siempre debo cubrir tanto estafilo áureo sensible como resistente a toxilina. El escenario 2
afortunadamente es el menos frecuente, y es aquel paciente que tiene un choque séptico con un foco osteoarticular. Es decir, se presenta con un cuadro clínico muy sugestivo de bacteremia en curso. En este caso, la elección es utilizar vancomicina, además de cefazolina u oxacilina, para el cubrimiento del estafilo sensible. Siempre hay que recordar que los monocultivos están allí de primera instancia en el abordaje de estos pacientes, y en el caso de tener dos cultivos positivos para como gram positivos, se debe solicitar el procesamiento de la prueba molecular de PCR múltiples del panel de sepsis para intentar acortar el tiempo hasta el tratamiento efectivo. O sea, si de pronto por alguna razón había comenzado monoterapia con clindamicina, en el momento en el que tengo los cultivos positivos, se debe ajustar este tratamiento empírico, solicitar el panel, y con el resultado del panel se puede ajustar para ver si necesito continuar la vancomicina en caso de que haya detección del gen MECA, que nos habla de resistencia a la oxacilina, o por el contrario, si este gen no está presente, podría continuar con el beta-lactámico en monoterapia. Siempre hay que recordar, en el caso de bacteremia por Staphylo aureus, siempre debo hacer solicitud de hemocultivos de control entre 48 a 72 horas luego de haber instaurado la terapia efectiva. Y en el caso de que sea un Staphylo aureus resistente que esté tratando con vancomicina, se debe hacer la solicitud de los niveles séricos de vancomicina y, por supuesto, la interconsulta por el servicio de infectología. Hay que considerar las alternativas etiológicas en el grupo etario. Esto ya lo he insistido previamente. Streptoneumonía, hemófilos influenza en pacientes con vacunación incompleta, que sean inmunosuprimidos, por ejemplo, con los pacientes con hemoglobinopatías, que son pacientes con asplenia funcional, o pacientes con infecciones respiratorias asociadas. Salmonela con los pacientes hemoglobinopatías, Kingeria en los pacientes menores de 5 años, y Neisseria gonorrea en los pacientes con inicio de vida sexual. En cuanto al manejo, más allá de la elección del tratamiento antibiótico, no hay que olvidar que todos somos un equipo. Entonces, ortopedia es uno de los pilares en el tratamiento definitivo de un paciente con una infección osteoarticular. Hay que propender porque la interconsulta sea temprana. A veces nos pueden ayudar incluso desde el diagnóstico clínico de los pacientes y finalmente en el abordaje terapéutico para el control de foco infeccioso, que es uno de los grandes objetivos de todas las enfermedades infecciosas: control del foco. Esto nos va a permitir que finalmente nosotros desde la parte médica, sí, podamos ajustar el tratamiento empírico, o desde infectología considerar la solicitud de pruebas adicionales para el estudio de gérmenes menos frecuentes con pruebas diagnósticas especiales. Hay que recordar que en el caso de que ortopedia decida llevar a nuestro paciente a un drenaje quirúrgico, debemos hacer también equipo para que no se pasen las pruebas que se deben procesar en ese líquido articular, en esa secreción, en ese absceso. Entonces, siempre que haya este tipo de líquidos, de este tipo de muestras, se debe procesar tinción de Gram, el citoquímico, el cultivo, y se debe sembrar en botella de hemocultivo. Esta última estrategia es para intentar aumentar la sensibilidad de todas estas rescates microbiológicos que intentamos hacer. En el caso de que sea tejido óseo o tejido blando, se procesa tinción de Gram el cultivo e idealmente se lleva a patología. Eso lo hace el ortopedista en el quirófano. Y en el caso de pacientes que por su condición no sean candidatos a un drenaje abierto en el quirófano, habría que individualizar la indicación de drenaje por radiología intervencionista cuando aplique. En el seguimiento se hace a través de la evaluación clínica estrecha y de los reactantes de fase aguda. Vamos a mirar PCR. Ya les mencioné las limitaciones de la BCG, que puede tardar en aumentar y en descender, así que básicamente utilizamos la PCR en el momento agudo. Para los pacientes críticamente enfermos es posible que, como hay mayor probabilidad de bacteremia,
y en general es una infección más grave, los reactantes tarden más en descender, tanto leucocitos como PCR. Entonces es por eso que se recomienda de pronto prolongar la medición de estos reactantes más allá de las 48 horas, quizás las 72 horas, porque finalmente no nos va a dar una respuesta clara en ese escenario pues, de alta gravedad. En todos los demás pacientes, lo que se recomienda es hacer una medición en 48 horas, precisamente para mirar la respuesta y la modulación a la inflamación. En cuanto, bueno, hay otras particularidades cuando el paciente ya tiene un tratamiento, digamos que ajustado de acuerdo al perfil de susceptibilidad o en aquellos pacientes que definitivamente tienen cultivos negativos, hay que eventualmente pensar en un tratamiento oral, porque bien les mencionaba al principio que esta es una de las principales razones por las cuales un paciente pediátrico debe recibir antibióticos más allá de una semana o dos. Entonces, ¿cuándo se debe considerar el paso de tratamiento oral? Cuando hay descenso de los reactantes, hablamos de un 50% de descenso de la PCR, mejoría clínica, tanto de los signos inflamatorios locales como la ausencia de fiebre, normalización del conteo leucocitario, si al principio había leucocitosis, y nuevamente insistir en el trabajo mancomunado con los ortopedistas, porque hay que mirar si necesitan o no reintervenciones, si el foco infeccioso se controló de manera efectiva y con los cultivos, con los hemocultivos, si es un paciente que inicialmente cursó con bacteremia, mirar si hubo depuración de la misma como una de las condiciones para considerar el paso a tratamiento oral. Allí, dependiendo de todas estas condiciones y de los aislamientos que hayamos tenido, habrán diferentes opciones como las que vemos acá. No todos los pacientes evolucionan de manera favorable, entonces vamos a tener tres escenarios grandes. El primero de ellos es un paciente que mejora en términos generales, pero puede que reinicie a presentar fiebre. Entonces, en ese caso hay que considerar que es posible un foco parcialmente drenado que necesite una nueva intervención, o está aquel paciente en el escenario 2 que no ha mejorado clínicamente por completo, pero que tampoco se deteriora, persiste la fiebre, hay taquicardia. En ese caso también hay que buscar o siempre a distancia si es un paciente que inicialmente tuvo bacteremia, por ejemplo, por estafilo, o que necesite una nueva intervención para control del foco inicial. En este caso hay que considerar la realización de nuevas imágenes, apoyarnos con ortopedia, pero en términos generales no requiere un cambio del tratamiento antibiótico, especialmente en aquellos pacientes que ya tienen un rescate, ¿sí? Es más que todo hacer énfasis en el control del foco infeccioso. El escenario 3 es aquel paciente que, a diferencia de los anteriores, no evoluciona favorablemente en el sentido de que hay un rápido deterioro del estado general con compromiso sistémico. En ese escenario, digamos que la proporción entre que la explicación sea que tenga un foco infeccioso no drenado de la misma infección osteoarticular versus que tenga otras infecciones, pues cambia un poco esta relación y es más, comienza a ser más probable que haya un foco infeccioso adicional, especialmente en el paciente que está en la UCI, que está multiinvadido, que tiene un catéter central, por ejemplo. Entonces, en ese caso hay que individualizar al paciente, mirar si efectivamente hay otros focos o si yo no estoy viendo un foco de la infección osteoarticular que inicialmente motivó su hospitalización, y basado en ese juicio clínico individualizado, entonces hay que considerar si es necesario un cambio de antibióticos o si lo que necesito es hacer más énfasis en el control del foco infeccioso. En cualquier caso, de los tres escenarios, interconsulta por ortopedia, por infectología, para hacer un abordaje completo. Con respecto ya para finalizar el tiempo de tratamiento, en general tenemos estas recomendaciones, si bien las cosas no son tan estáticas como parece y depende mucho del tipo de paciente, de la evolución del mismo. En artritis séptica tenemos un rango entre 2 y 3 semanas, en osteomielitis de 4 a 6 semanas, pero cuando hay cultivos positivos, la depuración de la bacteremia es un factor que marca esta duración del tratamiento definitivo e inclusive el paso a tratamiento oral. También habrá que mirar las particularidades que tienen que ver con el material de osteosíntesis, con la etiología y, nuevamente insisto mucho
en el control del foco infeccioso, que es uno de los grandes objetivos de la mayoría de las enfermedades infecciosas. Cuando el paciente ya sale de esta parte hospitalaria y que ya estamos pensando más bien en un egreso temprano, hay que garantizar un seguimiento clínico apropiado, pediatría, ortopedia, infecto, haciendo no solamente el control de las características clínicas y de su evolución, sino también laboratorios. Y aquí sí la BCG puede tener un poquito de mayor utilidad, teniendo en cuenta lo de la cinética que les explicaba antes. Hay que tomar la decisión junto con ortopedia sobre la pertinencia de hacer imágenes de control y qué tipo de imágenes de control, dependiendo del paciente y dependiendo de su diagnóstico definitivo, si fue una osteomielitis o si fue una artritis séptica. Entonces, como conclusiones, las infecciones osteoarticulares varían según la edad de presentación. El compromiso articular es más frecuente en neonatos y en lactantes menores. El Staphylo aureus es la primera causa en todos los grupos etarios, pero no quiere decir que esto sea un sinónimo de vancomicina. Esto solamente se debe reservar para los pacientes con sospecha de bacteremia con bacteremia confirmada y si es un estafilo resistente a oxacilina. Y siempre hay que intentar aplicar racionalmente las ayudas diagnósticas básicas para intentar predecir la infección sistémica y el pronóstico de las mismas. Como es habitual, este es el QR de nuestra página del PROA. Aquí van a poder encontrar los algoritmos que hasta ahora hemos socializado con las infografías y este algoritmo en particular lo van a poder acceder desde el día de mañana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer o resolver. Todo súper claro. Bueno, les recuerdo que en el chat la doctora Mary dejó el link para que registren la asistencia, por favor. Si no es más, entonces damos por terminado la socialización. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Listo. Recuerden diligenciar el formulario, doctora Stephanie. Muchas gracias por la presentación. A todos los asistentes, muchas gracias por asistir. Que estén muy bien. Muchas gracias.